Bueno, Lejaim, Lejaim. Y ahí se braja, so voy a tomar de una, Lejaim, Lejaim. A la salud del bisabuelo, del tatarabuelo de David, ¿cómo era? Sí, Lejaim para Abraham Ben Eliyahu. Eso. Y después Shleima para Sarah Bat Mindel. Y después Shleima para Victoria Bat Mercedes. Ok, cuentan que un rabino importante regresó de visita a su ciudad natal y todo el mundo estaba emocionado, invitándolo, quédate en mi casa, no, quédate en mi casa. Todos los hombres con más dinero que tenían tratando de que venga a su casa. Pero él solo quería quedarse en la casa de su Melamed, de su profesor de Heider, su profesor cuando era chiquitico. Y yo, ¿qué? ¿En casa de ese señor? Esa casa está desbaratándose, él es muy pobre, quédate mejor aquí o allá o conmigo, no, discutiendo. No, solo me quedo con él. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque él es el único que me enseñó algo que es verdad pura y que no ha cambiado desde que lo estudié. ¿Pero de qué estás hablando? Él me enseñó el Aleph Bet. Y la Aleph, desde que la aprendí, sigue siendo Aleph. Y la Beit, desde que la aprendí, sigue siendo Beit. Todo el resto de lo que he aprendido, uno estudia y sigues encontrando una verdad más profunda, más profunda, más profunda. Pero hay cosas que no cambian y deben ser fundamentales en nuestra vida. Y por eso quiero quedarme con mi Melamed, aprovechando el tiempo que estoy aquí. Veremos cómo esto es súper relevante para lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de los famosos 12 psukim, los 12 psukim, los 12 psukim. Este shura está basado en una combinación de distintas series de shiurim. Como vamos a ver ahorita, los 12 psukim están cumpliendo 50 años desde que el Rebbe los comenzó en el año 1976. Cuando cumplieron 30 años, el rabino Manis Friedman hizo una serie de clases acerca de los 12 psukim. Cuando cumplieron 40 años, el rabino Mendel Kaplan de Canadá hizo una serie de shiurim. Y ahora que están cumpliendo 50 años, el rabino Shei Staub está haciendo una serie de shiurim también sobre los 12 psukim. Y tiene un poquito de aquí, un poquito de allá. Entonces, en la primavera de 1976 es cuando surgen estos 12 psukim, que aunque están muy relacionados hoy en día con la organización que se llama Tzivot Hashem es la organización para niños de Chabad, y la cual siempre están diciendo constantemente estos 12 psukim, pero Tzivot Hashem surge unos años después todavía, en los 80. O sea que esto viene antes. Y surge en conjunto con una de las campañas del Rebbe. Sabemos que el Rebbe tuvo varias campañas en donde quería promocionar y esparcir ciertas mitzvot a lo largo de todo el planeta. La más famosa obviamente es la Mivtza. Mivtza es campaña, la campaña de los tefilín que empezó por la Guerra de los 6 días en el año 67. En el año 76 comenzó una nueva MIPSA que se llamaba MIPSA Hinu, la campaña de la educación para motivar a la gente a educar a los niños con una educación judía kasher, para que tú lo hagas y le enseñes a los demás a hacerlo, etcétera. Y ese mismo año que salió MIPSA Hinu, también el Rebbe sacó los 12 psukim. Y el Rebbe, cuando introduce la idea de estos 12 psukim, en un Fabrengen, o en un par de Fabrengens en el año 76, dice que estos 12 psukim no son realmente para educar a los niños, sino para transformar a los niños en educadores. No solo queremos que los niños aprendan algo, sino que los niños ahora puedan enseñar algo. Una posición que es radical, es innovadora y que tuvo oposición. Gente que dijo, ¿qué es este que está inventando? Este rabino que va a hacer que los niños enseñen, eso no está correcto, etcétera. Y el Rebbe en un Fabrengen también en el año 76, el 12 de Tamuz, defendió su campaña, defendió estos 12 psukim y en verdad no es sorprendente para nosotros ya 50 años después, sabiendo de que el Rebbe siempre tenía la filosofía de no crear seguidores, sino líderes.
y los niños no tienen por qué quedarse atrás, ¿no? Los niños no están exentos de formar parte del grupo de líderes, del grupo de shluchim, del grupo de mensajeros, del grupo de personas que están encargadas de esparcir la Torá y las buenas ideas por todo el mundo. Y entonces, bueno, el rey tuvo oposición, le dijeron que eso no es un concepto de la Torá. Y el rey responde en este Fabrengen y dice, es interesante que me acusen de inventar cosas nuevas cuando ese argumento solo muestra su ignorancia. Porque lo que yo estoy proponiendo hacer, Rabbi Hilla ya lo hizo hace cientos de años, miles de años. Como lo cuenta la Gemara en Baba Metzia 85b, y cuenta la Gemara, voy a leer un poquito de adentro de la Gemara. La Gemara cuenta que Rabbi Hanina y Rabbi Hilla estaban discutiendo cosas. Y Rabbi Hanina le dice, ¿por qué discutes conmigo? No. Hasbe Shalom dice, si la Torá se olvida del pueblo judío, si el pueblo judío se olvida de la Torá, Rabbi Hanina dice, yo la puedo restaurar, yo puedo recuperar la Torá con mis discusiones. Y Rabbi Hilla le responde, ¿tú vas a discutir de eso conmigo? Yo no estoy hablando hipotéticamente, dice, yo me aseguro de que la Torá no se olvide. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo que te aseguras que la Torá no se olvide? Sí. ¿Qué es lo que yo hago? Yo voy y planto flax. ¿Quién me ayuda en la traducción de flax? Flax, lino. Planto lino y luego genero una especie de papel de ese lino. Perdón, genero una especie de trampas con ese lino. Y luego uso esas trampas para agarrar a unos venados. Y luego agarro y le doy de comer a huérfanos con esos venados. Y uso la piel de esos venados como pergamino. Y escribo los 5 Humashim, los 5 libros de la Torá en el pergamino. Y luego voy a alguna aldea en donde no hay profesores y escojo 5 niños y le enseño a cada uno a profundidad uno de los 5 libros de la Torá y lo hago que sea el encargado de ese libro de enseñárselo a los demás. Y luego escojo a 6 otros niños y les enseño a cada uno de los 6 órdenes de la Mishnah, que se lo aprendan de memoria y que luego todos se enseñen todos entre todos. Y así yo aseguro que la Torá nunca sea olvidada del pueblo judío. Y esto, cuando Rabbi Yudá Hanasí hablaba de Rabbi Hilla, él decía, Kama gedolim maseh Hilla. Cuán grandes son las acciones de Rabbi Hilla. Entonces, el Rebbe dice, Señor, yo no estoy inventando esto. Rabbi Hilla lo hizo. Rabbi Hilla ya lo hizo, de asegurarse de que los niños enseñan a los demás. Sí suena innovador, sí suena revolucionario, porque no es común, pero no es nuevo. No es nuevo y ya ha funcionado, and we're gonna use it. Y entonces nacen estos 12 psukim, que en verdad vamos a ver que no solo son psukim, no solo son versículos, los 12 versículos no solo son versículos, sino que hay algunos que son versículos y hay algunos que son dichos de los sabios. 6 de ellos, los primeros 6, los presenta el Rebbe en un Fabrengen en Rosh Hodesh Iyar de 1976 y tenían 2 versículos, 2 psukim de la Torá, 2 enseñanzas de la Torá oral, tipo la Gemara, y 2 citas del Tania, 2 enseñanzas del Tania. Y luego en Lag BaOmer, un par de semanas después, en otro Fabrengen, el Rebbe anunció los otros 6 psukim para ya llegar a 12. Y también el segundo grupo también eran 2 psukim de la Torá, 2 dichos de los sabios de la Torá oral y 2 enseñanzas del Tania. Y el rabino Manis Friedman explica que los primeros 6 psukim, las primeras 6 enseñanzas, son acerca de eh, tratar de llegar a la identidad del pueblo judío y el carácter del pueblo judío. Y los segundas 6 tratan de hablar más de nuestra responsabilidad frente al mundo. Y aunque esta comenzó como una campaña 100% enfocada en niños y para la educación de los niños, los principios que están contenidos en estas enseñanzas, en estos psukim,
Son aplicables a personas de todas las edades, al punto que incluso muchas veces que el rebe recibía gente, y hay cuentos que cuando recibía soldados y les regalaba panfletos de esos soldados, los panfletos estaban estos 12 psukim. Ok, ¿cómo escogió el rebe estos 12 psukim? ¿Acaso son los conocimientos más fundamentales del judaísmo, o los más sencillos, los más fáciles de aprenderse de memoria, los más interesantes? ¿Cómo los escogió? Y el rebe en su momento, cuando los escogió, él dijo que son ideas que son enseñables por los niños. Son ideas que estos niños van a poder enseñar a otros. Y el Rebbe cuenta que él se imagina que los niños van a estar jugando y el que se sabe los psukim va a llegar a contarle, uy, no sabes lo que me aprendí, este pasuk que dice esto y significa esto y lo otro, y lo va a estar contando muy emocionado y demostrando lo que sabe. Y ese era como el sueño de lo que el Rebbe quería que sucediera. Y entonces los 12 psukim, al menos en su inicio, le dieron una voz a los niños, un sentimiento de orgullo en su judaísmo, un sentimiento de autoridad, de decir yo sé cosas importantes y las puedo transmitir y las puedo explicar a otras personas. Incluso el Rebbe dijo textualmente de que podrían ser otros 12 que tengan esa cualidad de ser apreciables y enseñables por los niños. Pero entre tú y yo, al final, estos son los 12 que escogió el Rebbe mismo. Difícil pensar de que pueden haber 12 mejores que estos 12 o 12 que sean realmente más críticos o fundamentales que estos 12. Pero es entendible que el propósito no era simplemente que los niños se memoricen estas palabras, aun y cuando la memorización de estas palabras tiene un valor intrínseco per se, y es muy común en los colegios de Chabad, de los campamentos de Gan Israel, que a diario o semanalmente se repitan los 12 psukim. Incluso cuando el Rebbe hacía en distintas fechas importantes cerca de fiestas judías, hacía eventos para niños, donde venían muchos niños a 770 y él les hablaba y siempre en algún momento del evento escogían a 12 niños y cada uno decía de memoria uno de los 12 psukim. Entonces sí hay un valor intrínseco en sabérselo de memoria, pero eso no es el único propósito. El propósito va más allá. El propósito va también de que puedas internalizar los conceptos y enseñarlos a los demás. Entonces pareciera que aunque existen hace 50 años, todavía quizás hay mucho potencial por lograr el sueño que el Rebbe tenía, de que los niños se lo puedan enseñar a otros. Y quizás entendiendo estas clases se puede ayudar hacia allá. Y entonces vamos a estar tratando de hablar de estas 12 ideas fundamentales que no cambian, como el Aleph Bet de la historia del principio, que no cambian y que pueden marcar el progreso y la base de todas nuestras vidas, especialmente si se logra comenzar con esto desde bien chiquito. Entonces, como adulto, también es importante saberse los 12 psukim de memoria, pero también obviamente entender el significado para que se lo puedas enseñar a tus hijos, para que tus hijos los puedan también aprender de memoria, internalizar y enseñar a otros. Y para ello tienes que asegurarte de que esto sea tan obvio para ti como el Aleph Bet y que se note en los demás, que tus hijos puedan ver, para papi o para mami, esto es obvio. Esta idea es obvia, es como que no, no doubt. Entonces es un poquito la introducción y vamos a discutir hoy el primer pasuk y Besrat Hashem en alguna otra clase continuaremos con el segundo y eventualmente con los siguientes, asumiendo que haya, que haya ganas de continuar. Ok, pregunta hasta aquí. Es good. Entonces, el primer pasuk. El primer pasuk, un pasuk muy famoso. Pero si tú estuvieras armando los psukim tú solo, si tú fueras a decir, déjame yo armar los 12 psukim, las 12 ideas
las 12 enseñanzas más importantes del judaísmo. Seguro que no lo pondrías de primero. Cuidado y no lo pones ni siquiera entre los 12, el que el Rebbe puso de primero. Aun y cuando no solo el Rebbe lo puso de primero, como vamos a ver, también hay un basamento alágico para poner este pasuk de primero. Y es un pasuk que está al final de la Torá, en la primera aliyá de la parashá Bezot Abraha, que es la última parashá. Está el pasuk famoso que dice, Torah tziva lanu, Moshe, Morashá, Kehilat, Yaakov. La Torá que nos mandó Moshe es nuestra herencia, o es la herencia, perdón, de la congregación de Jacob. Ese es el pasuk. Muy famoso, muchas canciones. Tora, 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 Tzibalanu, Moshe, Morasha, Kehilas, Yaakov. Y la idea principal que quiere transmitir este pasuk, como lo explicó el Rebbe en el año 76, es el valor de la Torá y el hecho de que es relevante de forma eterna o eternamente relevante para nosotros. Y esto hace que este sea el primer pasuk fundamental para empezar la educación de los niños, en especial estando en el exilio, como vamos a ver, y cuánto y más en una generación como la nuestra. Porque sí, todas las mitzvot y toda la sabiduría divina y toda la voluntad de Hashem es eternamente relevante. No hay nada de qué hablar si tú no me logras explicar o no me logras hacer entender o no me logras al menos aceptar de que esto es relevante para mí. No, si esto no es relevante para mí, then I don't care about it. No me hablas de más nada si no va a ser relevante para mí. Si esto no es valioso para mí, there's nothing else to talk about. No hay más nada de qué hablar. Y entonces este pasuk nos está diciendo que la Torá que nos dio Hashem a través de Moshe es nuestra herencia, es nuestra y es relevante por siempre. Y es nuestra herencia no matter what. Pase lo que pase, es nuestra herencia. Y que toda la Torah es mía. Toda. No un pedacito. No, como el cuento famoso, eh, seguro han escuchado, de el campesino que recibe una carta y él no sabe leer y se la lleva al rabino que se la lea. Y el rabino la lee y le dice, bueno, lo siento mucho, la carta dice que tu padre falleció. Y el campesino escucha esto y se desmaya. Y alguien que estaba ahí dice, no entiendo. El rabino leyó la carta, leyó las palabras y no se desmayó. Y el otro solo escuchó el resumen y se desmayó. Why? Y bueno, obvio, porque era su papá, no el papá del rabino. Entonces, lo primero que tienes que saber, esta Torá es tuya, no es del otro. It's yours, ¿no? Querido hijo o querido yo mismo, esta Torá es tuya, es mía. The whole thing. Toda la Torah es tuya. Pero mía. Pero si yo no cumplo esto, yo no cumplo lo otro, y yo como esto, y yo hago lo otro, y los sábados yo hago esto, y yo no voy a la sinagoga, y yo miro esto, y... Pero, no. Porque el pasuk a propósito no dice que Gilat Israel, no dice que es la herencia de la congregación de Israel, dice que es la herencia de la congregación de Jacob. Jacob y Israel es la misma persona, pero Jacob es el nombre original del patriarca, que viene de la palabra talón y que representa la parte baja de cualquier judío y que por ende incluye a todo el mundo. No importa, haces, no haces, esta es la herencia de absolutamente todo el mundo. Y aunque es muy común y está de moda que las herencias hoy en día en Estados Unidos por temas fiscales se manejen con lo que llaman un trust irrevocable. Los que no saben de lo que estoy hablando, no, búsquelo en ChatGPT. Un trust irrevocable en donde la persona que está dando la herencia, aparte de poder ahorrarse los taxes, que pueden ser muy grandes, los impuestos, también puede poner condiciones. Quiero que le den a este hijo tal cosa cuando cumpla tantos años y solamente se hace esto y lo otro. Pueden haber condiciones.
Pero no hay un trust irrevocable con condiciones para la herencia de la Torá. Es para todo Keilat Yaakov. No hay excepciones. No hay, sí, pero en verdad, si no te ponen los tefilín, no. No. Everybody. Keilat Yaakov. Claro, si esto es mío y es algo tan valioso, entonces, obviamente, esa es la puerta a través de la cual puedo llegar a la conclusión más adelante de debería aprovecharlo, debería cuidarlo, debería aferrarme a esto. Como lo dice Rashi, si leemos el Rashi de ese pasuk, ¿qué dice Rashi? Torah, asher tzibalanu Moshe morashá hile keilat Yaakov, achaznua velona azbena. La Torah que Moshe nos comandó es una herencia para la congregación de Jacob. A Hasnúa la vamos a agarrar, velona azbena, y no la vamos a soltar. Esto es mío, yo no suelto esto. Esta es mi herencia, this is mine. I'm not letting go of this. Y entonces, efectivamente, este pasuk nos está enseñando un fundamento para nuestra vida. También te está diciendo quién eres. ¿Quieres comenzar a hablar de fundamentos? ¿Quién eres? Eres un Yehudí. Eres el heredero de la voluntad de Dios. Eres el heredero de la sabiduría de Dios. Eres el heredero de la Torá. La Torá es tuya. Eres Yehudí. Serás Yehudí. Y siempre fuiste Yehudí. Incluso en vidas anteriores. No, sin excepción. Quizás en otra encarnación fuiste Cohen, o fuiste Leví, o fuiste mujer, o fuiste hombre. Pero judío fuiste. There's no change en eso. Y mientras más esta idea sea parte del centro de tu vida, más saludable vas a poder vivir espiritualmente. Y tienes que estar contento de quién eres y no tratar de parecerte a los demás que no tienen esta herencia. Y tienes que estar orgulloso de quién eres y de ser Yehudí y de que no eres igual a los demás, lo cual no implica que vas a ser intolerante, solo implica que estoy orgulloso de quién soy y sí tolero a todo el mundo. Pero eso no significa que para tolerarte tengo que ser exactamente igual que tú. Y tienes que poderte sentir cómodo con esto. Entonces, si estamos hablando de poder ejemplificar esto, de que tus hijos tengan claro, sí, mi papá quiere mucho la Torá. Mi papá ve a la sinagoga y abre en el ejal y se para rápido y le da un beso a la Torá y la persigue y la respeta y está orgulloso de ser judío y está súper cómodo de ser judío en público y no lo esconde, etcétera. Y entender que sin importar qué vas a hacer, esta es tu herencia y de más nadie, no es de otro. Y todo esto lo recibimos de Moshe, porque hay un líder de Am Israel eh, el cual fue utilizado para entregarnos la Torah. Todo esto está contenido en este pasuk. Y entonces, aun y cuando probablemente, si hubiéramos estado sentados en una mesa y no en Zoom, hubiéramos preguntado qué pasuk creen es el primero, no creo que nadie hubiera dicho Torah Tzibelanu Moshe Morashá Kehilat Jacob. Quizás decían Shema Israel, Anoji Hashem Elokeja, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Otros psukim que algunos de ellos están en los 12, pero no es el primero, no es el primer paso. El primer paso es saber, eres judío, esta Torah es tuya, es tu herencia. No importa qué hiciste, qué vas a hacer, it's yours. Take advantage of it. Aprovechalo. Entonces, de vuelta a los niños, queremos enseñarles todo esto. Queremos enseñarles también el valor de esto que tienen. El valor. No es que, no, me regalaron un bolígrafo. Ok, esto es tuyo, tu herencia. Ok, great, thank you. Tengo un bolígrafo. O sea, no. Te regalaron una cosa o vas a recibir una cosa sin tú tener que merecerla y tiene un valor infinito. Y el valor es algo que los niños pueden entender. Porque cuando un niño tiene un juguete o le das $1, y no lo encuentran, se estresan, lloran, gritan, patalean porque quieren su juguete, ellos entienden que hay cosas que tienen valor, ¿no? Y hay que aprovechar este entendimiento que tienen para enseñarles el valor de la Torah. Entonces les decimos, Hashem tiene esta cosa valiosísima que se llama la Torah, ¿y sabes a quién se la dio? A nosotros, a ti y a mí. Y como cualquier cosa que valoramos, queremos que cuidarla,
estamos contentos de tenerla, no queremos perderla, estamos emocionados de que es parte de nuestra vida, ¿no? Como dijo Rashi, la agarramos y no la dejamos ir, porque reconocemos el valor. Y realmente, como dije, esto tiene un basamento en la halajá. El Shulchan Aruch lo menciona, y lo menciona aquí también el Rambam, lo vamos a ver del Rambam, que el Rambam, en las leyes de estudio de Torah, dice a qué edad el padre está obligado a enseñarle Torah a su hijo, y empieza diciendo, cuando el niño empieza a hablar, el papá le debe enseñar dos psukim, Torah tziva lanu Moshe Morasha Keirat Yaakov, y Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y luego, poco a poco, debería enseñarle otros versículos, poco a poco, hasta que tenga 6 o 7 años, dice 6 o 7, y dependiendo de su entendimiento y su salud, va a poder seguir adelante, etcétera. Es decir, cuando el niño empieza a hablar, cuando niño ya tiene algo para decir, algo para opinar, la halajá misma dice que le enseñemos este pasuk de primero. ¿Ya te estás comunicando? Ok, vamos a convertirte en un comunicador, en una persona que puede influenciar a otros y hacerles entender estos dos psukim, que son los dos primeros psukim que también escoge el Rebbe, Torah Tzidolanu y Shema Israel. Entonces este pasuk puede marcar la pauta de cómo el niño va a valorar su judaísmo, a valorar su identidad de quién es, de cómo es algo valiosísimo que Hashem nos dio y se convierte en uno de sus valores principales, de sus principios que guía la vida. Es decir, sí, yo soy parte de los herederos de la Torah y la Torah es mía. Y el niño debería poder desarrollar una relación, un apego hacia la Torah con cariño, con alegría, sintiendo esto es mío, esto es bueno, no lo quiero perder, this is good. Y los niños pueden tener esta relación pura, con la pureza que pueden tener los niños, como la foto que me hizo AI para el Shiur, ¿no? Sin todas las boberías que se le meten a los adultos en la cabeza, cuando ya se nos contamina la mente y ya no podemos tener esa pureza. Y entonces este es el concepto que hay que entender e internalizar para luego transmitirlo a nuestros hijos, que también deben de entender e internalizarlo, para luego transmitirlo a sus amigos, a sus primos, a sus compañeritos, etcétera. Y ojo, muy importante, no tienes que saber por qué algo es valioso para saber que es valioso. Obviamente, una vez que sabes que es valioso, quieres poder entender mejor por qué es valioso. Y parte de los otros psukim también desarrollan esa idea. Pero el entendimiento de por qué esto es valioso puede venir después, no tiene que ser el primer paso. Y los niños pueden no entender por qué esto es tan valioso, pero sí pueden conectarse emocionalmente con la idea de que esto es valioso, esto es especial, y por ende me hace a mí especial y me hace a mí valioso. Y lo que debemos transmitir es la gratitud de que tenemos esta cosa tan valiosa y tan maravillosa y tan preciada. Y hay N formas de hacerlo. Obviamente una de las formas más vivas y gráficas de hacerlo es bailando con la Torah en Simchat Torah. Sí, what are you doing? ¿Qué te pasa? Tú vienes a la sinagoga y te pones a bailar como un loco ahí con la Torah. ¿Qué estás haciendo? Estamos celebrando que la Torah es nuestra. No, again, obviamente eso es una vez al año, pero es una forma muy clara de expresar esto. Y por eso siempre hay un enfoque, por lo menos en las sinagogas de Chabad, de alguna de las hakafot de Simchat Torah, dedicarla a los niños y enfocarse mucho en los niños, de que ellos canten, de que participen, de que bailen, de que entiendan, esto no es para los adultos, esto es para ustedes. No como muchas madres polacas cantaban ciertas canciones de cuna de Toira die bestes Hoira, la Torah es lo mejor, y así dormían a sus niños tratando de inculcarles esto. Con las tarjetitas de Shira Maalot que uno pone en los cuartos de los niños desde que nacen para que tengan contacto con la Torá. Como cuentan también en el Talmud Yerushalmi, hay una historia famosa de un bebé que eventualmente se convirtió en Rabbi Yoshua ben Hanania, que su mamá lo traía a diario desde bebé al Beit Midrash y lo dejaba ahí, que estuviera todo el día rodeado de Torá. Y no entendía nada, pero estaba rodeado de Torá y así creció, hasta el punto que cuando Rabbi Yoshua ben Hanania a veces dice algo en la Gemara, dice, una vez escuché, y no dice quién lo dijo.
Bueno, pero la Gemara siempre es muy cuidadosa. Tienes que decir si vas a comentar algo que escuchaste, de quién lo escuchaste. Dice, ¿pero qué quieres? El pobre Rabbi Yoshua era un bebé, era un niño. No sabía quién lo dijo, pero lo escuchó. Y lo recuerda y lo repite. Y así creció. Y tienes que ver con tus hijos cómo puedes relacionar la Torá con cosas positivas, cómo puedes que haya una asociación de eventos, de experiencias, de que la Torá es algo positivo, de que la Torá es algo alegre y que haya un desarrollo psicológico de que this is a good thing. Lamentablemente, eh, no es poco común de personas que nacen, digamos, observantes y dejan de serlo, de que en algún momento tuvieron experiencias muy negativas relacionadas con la Torá, o con el cumplimiento de Torá, de que quizás hicieron algo mal y le gritaron demasiado o lo trataron muy mal y eso empezó a asociar a ellos a Torá es malo, que es lo contrario de lo que queremos. Entonces, viéndolo así, se entiende cómo esto es algo fundamental en la educación de los niños. Y entonces nuestro trabajo es ayudarlos a desarrollar ese apego emocional positivo. Y otra pequeña idea para complementar esto antes de terminar, que también comentó el Rebe acerca de este pasuk, cuando lo comentó acerca de los 12 psukim, es el hecho de que el bebé, sabemos, cuando un bebé está en la barriga de su mamá, un ángel le enseña toda la Torá, y antes de nacer le pega aquí, entre arriba de los labios, y se la hace olvidar. Y la cámara habla, bueno, ¿y para qué es esto? ¿Qué es todo esto? Bueno, porque al final entendemos que todo lo que estamos haciendo al estudiar Torah hoy en día, o al enseñarle Torah a los niños hoy en día, es recordándonos o haciéndolos a ellos recordar algo que ya estudiaron. Entonces puede decir, no, pero esto no es para mi hijo, él no es de este estilo. Entonces, señora, ¿qué estás diciendo? Tu hijo ya estudió esto. Tu hijo tiene una habilidad natural, él ya se graduó de esto, está en su currículum. En su currículum dice, entre los software que sabe usar, Torah. ¿Cuál parte? Toda. Ya lo tiene. Ok, hay que recordarle un poquito. No, hace tiempo que no lo usa, hay que recordarle un poquito. Pero tiene un talento innato de la Torah entera y el estudio de Torah que solo tienes que ver cómo despertar y fortalecer. Y esto te puede dar más seguridad y confianza de transmitir estos conceptos al niño, no decir, no, esto no es para él no va a entender, no sé qué. Dude, don't worry. Claro que va a entender. Porque al final Torah no es algo que tienes que salir a buscar, es una herencia, es tuyo de forma automática de nacimiento y hay que ver cómo aprovecharla. Y entonces ya sabemos quiénes somos, o más o menos sabemos quiénes somos en base a este pasuk. Y ya sabemos que esto es altamente relevante para nosotros. Y ahora podemos ir a ver por qué es tan valioso la Torah. ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es la innovación de la Torah? ¿Cuál es la diferencia de tener esto versus no tenerlo? Y eso viene o comienza a explicarse ampliamente en el próximo pasuk, que es el pasuk de Shema Israel. Entonces, Ubehein, evalúa si estás apreciando y valorando la Torah y si esto es algo percibible claramente para tus hijos. De que dice, eso es obvio que mi papá aprecia y quiere mucho la Torah, mi mamá aprecia y quiere mucho la Torah. Enséñales a ellos a apreciarlos, a entender quiénes son, a entender qué es su herencia y a convertirlos a ellos mismos desde la edad más temprana en educadores. Van a enseñarle a otros estas cosas que aprenden y van a seguir esparciendo la idea de que somos Yehudim y hay que estar orgullosos de serlo. Y vamos entonces a compenetrarnos, Dios mediante, eh, y compenetrar a los demás con estas 12 ideas, con estos 12 psukim, en camino a recibir la llegada de Mashiach Tzidkeinu, Bimheira B'yameinu, Lechaim Lechaim. Jaime, Jaime. Lejaim, Lejaim. Gracias. L'chaim. Ay, madam. Lejaim, Dani. Oye, Gracias. Bueno, ¿quién está emocionado por el segundo pasuk? Shema Israel. Gonna have to wait. 1 week, 1 week. No sé si one week, veremos si es next week, pero viene por ahí, si Dios quiere. All right, guys, thank you very, Gracias, Dani. very Gracias, Dani, Dani. Gracias, Rabbi Dan, el Jodesh Tov a todos. Chodesh Tov, Freilichen, igualmente. Chodesh Adar. Dani, gracias.